La violencia tiene graves consecuencias en nuestra vida en general. A continuación veamos cómo nos afecta. La violencia tiene diversas consecuencias. Tiene consecuencias físicas, tiene consecuencias psicológicas y pues dentro de las consecuencias físicas nosotros ya lo observamos. Cuando una mujer es víctima de violencia o una niña o un niño es víctima de violencia física, pues tenemos los golpes, los moretones producto de los golpes, fracturas, lesiones, cicatrices. Si la mujer está embarazada y el agresor, por ejemplo, le propinó golpes, le puede ocasionar muchas veces el aborto. Tenemos a nivel psicológico también tenemos la depresión, insomnio, pérdida de peso. En los niños cuando hay también abuso sexual, porque es parte de la violencia sexual, tenemos el aislamiento, el temor, las pesadillas, que se orinan en las noches, que no se quieren quedar solos. Entonces, esas son algunas. Lo que pasa es que hemos incorporado la violencia como algo normal e incluso necesario. Por ejemplo, el golpe educa, la letra con sangre entra, o creemos que, ay, si este hombre me pega es porque me quiere. Es decir, hemos creído que la violencia forma parte de los comportamientos hasta incluso necesarios, como por ejemplo para educar a un niño a golpe. Entonces creo que ya es hora de desaprender estas ideas que han sido transmitidas de generación en generación y que son equivocadas. La violencia siempre destruye, la violencia siempre afecta la autoestima de la persona. La violencia descohesiona a la sociedad. La violencia, no hay forma en que le veamos algo constructivo a la violencia. Podemos comprender un comportamiento de defensa personal en un momento. Podemos comprender un comportamiento de un padre o una madre que se exaltan y de repente gritan o cometen. Pero hay que tratar de evitar eso y podemos educarnos para evitarlo. No se trata de que vamos a ser personas perfectas. Se trata de dejar de hacer una apología de la violencia y darnos cuenta de que realmente podemos ir cambiando nosotros mismos como personas, como hombres, como mujeres. En el día a día podemos educarnos a una manera de actuar no violenta y a una manera de actuar respetuosa de la diversidad, a una manera de actuar respetuosa de la libertad de expresión de nuestros hijos y de nuestras hijas, de nuestra pareja. Todos niños que han sufrido violencia, o cuando hablo de violencia es un abuso sexual, una violación, tiende a desarrollar problemas depresivos más adelante, a posteriori, y lo vemos en el caso de la asociación. Tienden a ser adultos depresivos, tienden a desarrollar manías, tienden a ser agresivos con sus propios hijos, ¿verdad? Porque vivieron algo que no han procesado, es decir, uno no está preparado para vivir violencia. Según la Organización Mundial de la Salud, un 10% de hombres y un 20% de mujeres han sido víctimas de abuso sexual infantil. Esta es una de las peores formas de violencia a que las personas pueden ser sometidas. A continuación veamos qué debe hacer el Estado para prevenir la violencia. En primer lugar, yo haría profundos cambios en las políticas educativas para incorporar dos temas fundamentales: la educación emocional en la escuela y la educación en género desde preescolar. Hay que enseñarle a los niños roles de género diferentes. Por ejemplo, el rol de la paternidad al niño, a la niña, sacarla de la idea de que la niña solo es para determinadas funciones domésticas, pero que su vida no va a ser más que eso. O sea, romper con esta cultura de género que es tan opresiva para los niños y para las niñas y que le impide a los niños desde pequeños la libre expresión emocional. Eso es fundamental. Enseñar la escuela también, en los colegios y en las escuelas a expresar libremente emociones y sentimientos e incorporar la educación emocional como parte del pensum educativo. Otro aspecto muy importante es en la salud pública, lo mismo, ¿verdad? Tratar de salirnos del esquema tradicional de la salud para empezar a abordar otras formas de salud más preventiva que muchas veces tienen que ver con aspectos de género, porque hay muchas enfermedades y dolencias relacionadas con los aspectos de género, ¿no? Por ejemplo, cuando al niño se le impide la libre expresión emocional, vamos a tener una persona que en el futuro va a buscar las drogas o el alcohol para poder expresarse emocionalmente. De manera que si usted en materia de salud hace una labor de género también, que tiene que ver con la educación y la escuela, eso va a repercutir en la salud pública,
porque cuando el hombre aprenda a expresarse de otra manera, no va a necesitar tanto del alcohol para perder el temor a la expresión emocional. Trabajar en conjunto con los organismos que estamos trabajando en esta temática, porque no se trata de nosotros como ONG y el Estado es aparte. Trabajar en conjunto como lo hemos hecho y quizás abrir un poco más de puertas y ventanas, ¿verdad?, para mitigar, quizás decirlo así, la violencia en los hogares, ¿verdad? Sabemos que la prevención es algo costosa a nivel económico, ¿verdad?, pero que va a beneficiar a las futuras generaciones. Es decir, si es una sociedad violenta, vamos a tener adultos mucho más violentos y por ende vamos a tener niveles de pobreza quizás mayores a los que tenemos actualmente. Con adolescentes teniendo 1, 2, 3 embarazos, estamos hablando de niñas de 14, 15, 16 años, 18 años ya aquí con 3 niños, entonces eso es parte de la violencia. Número 1, yo creo que tiene que promover las campañas en pro, ¿verdad?, de la no violencia. Ellos son, pues, como entes del Estado, promover que en cada una, por ejemplo, de sus instituciones no se debe de violentar los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Doña Celina y Tania, madre e hija, fueron víctimas de violencia desde su infancia y en la adultez. Veamos a continuación su historia en Hablemos un rato. Yo vendía en los semáforos, pues yo me enamoré de él cuando tenía los 15 años, yo me fui con él hacia su casa. Tuve mi primer niño, que tiene ahorita, acaba de cumplir el 13 años, se llama Michael. Ya pasando el tiempo, la relación se fue como apagando, pero yo no sabía por qué, porque él no le gustaba que yo saliera donde mis familiares, donde mi mamá, no le gustaba que yo viniera sola, solo tenía que venir con él. No podía salir, decir, voy a dar una vuelta con mi niño o ir al mercado, tal vez por mí sola no podía. Hasta que fue un día que yo me vine sin permiso. Cuando yo voy de regreso a mi casa, donde era mi casa antes, yo lo miro a él con la señora. Entonces yo me fui. Cuando él llega y no más llega, y él me agarró y me golpeó. Me partió la ceja de un empujón contra la cama. Entonces yo decidí en ese momento venirme para donde mi mamá, que me apoyara. Mi mamá me apoyó, me abrió sus puertas, mis hermanos, mi padrastro, que les agradezco mucho a ellos que me apoyaron en ese tiempo, porque yo no tenía dónde ir. Pero después me volvió, como dicen, a contentar y yo me volví a ir. Por un tiempo todo fue normal, tranquilo, pero ya después volvió a lo mismo. Ahí salí embarazada del niño que tengo de 8 años, Brian. Entonces ya después de eso ya siempre siguió ese mismo problema, había pleito. Una vez me acabó de matar, su familia se metieron, porque él bebía mucho licor. Cuando yo le reclamaba que porque se perdía, eran golpes. Eran golpes y hasta cuando ya mi niño ya tenía 3 meses de nacido, lo mismo fue el golpe, yo decidí alejarme definitivamente de esa casa. Yo a los 2 años de separada de él, yo estando aquí donde mi mamá, aquí hay una clínica dental, yo le ayudo al doctor en su mantenimiento. Entonces ese día no había nadie en la casa. Yo me regreso para la casa y cuando yo estoy lavando en el lavandero, yo solo siento que alguien me tapa la boca. Yo no hallaba qué hacer, yo pegaba gritos, que me auxiliaran, alguien que me ayudara, no había nadie. Nadie me ayudó. Yo lo único que pude defenderme fue que lo mordí a él aquí. Yo tuve miedo de ir a poner denuncia, porque yo decía, ¿cómo van a quedar mis hijos? ¿Quién me los va a ver? Si la única soy yo. Doña Celina, madre de Tania, también expresa los maltratos que vivió en su infancia.
Esa herida que yo tengo en la cara me pasó por mi padrastro. Me pateó un caballo. Tenía 6 años cuando él me mandó a traer ese caballo. Que lo agarrara y que si uno no se dejaba agarrar ese caballo tenía que llevárselo si no me la yateaba. Y esa herida por eso que la tengo. Son 32 puntadas las que me hicieron. Y fue un infierno para mí esa herida porque mi mamá solo me decía que no me curaba, me engusané. Esa herida se me engusanó. Y como mi padrastro no me quería ni llevar al hospital, hasta que un señor raspadero fue el que me llevó, que en paz descanse ese señor, me llevó al hospital, que era el Hospital El Retiro. Y por eso esa herida a mí me duele mucho porque ese señor nos hizo mucho daño, él violentó a mi familia, él violó a una hermana mía. Y eso es lo que a mí me duele mucho. Esa herida cuando me preguntan, me dice la gente, esa herida y duele mucho. Desde la edad de 6 años que mi mamá se juntó con ese señor y hasta la edad de 17 años la revolución fue que yo me liberé de esa violencia que yo tenía en mi casa. Mi madre aguantó mucho y yo lo que aguantaba mi mamá lo aguantábamos nosotros. Doña Celina, cuando se unió con su pareja, lamentablemente también se topó con la violencia. Y que esa situación de violencia fue dura. Fue dura porque tenía 15 años con él y esos 15 años fueron duros porque me maltrataba, incluso un balazo que tengo en mi pierna, en mi dedo. Me maltrataba, me dejaba durmiendo en la carretera Masaya, que ahí es donde yo vivía en el 22 de enero, donde el cual él con licor me maltrataba. Él era teniente de la Fuerza Aérea y yo cada que iba a poner denuncia nunca me escuchaban. Entraba por una puerta y salía por la otra. Y a raíz de eso, me sacó de mi casa, me quitó mi casa en el 22 de enero. Y quedé en la calle con mis hijos y me tuve que ir a refugiar donde mi mamá. Yo me refugié donde mi mamá en el reparto chic. Y ahí comencé a luchar y de verme que yo estaba en una casa ajena, que no sé, aunque fuera mi familia, yo me sentía que mis hijos estaban mal, me los maltrataban, todo les estorbaba. Con el embarazo de mi último hijo, yo estaba recién salida del hospital porque él no quería ese embarazo. Y a raíz de ese embarazo, él me pateó. Cuando yo salí del embarazo y yo llegué a casa y él me pateó, yo caí boca abajo y pasé un año con la herida abierta. No denunciaba porque no existía en ese tiempo la comisaría. Yo era abusada por mi propio marido, que decía que no era violación. Hasta que a mí me enseñaron, supe lo que era, que eso era violación. Cuando él me agarraba la fuerza, cuando él llegaba tomado y yo no quería tener intimidad con él, él me agarraba de la mano y me amarraba y me agarraba y decía que por qué, que si era que tenía otro hombre. Mi padrastro me quiso abusar. Porque él violentó a 2 hermanas. Hay un niño de por medio. Toda esa violencia yo la viví. Ambas trabajan en sus hijos e hijas para enseñarles a prevenir la violencia. Yo he hablado con ellos, más con el mayor, que ya está en la época de la preadolescencia, ¿ya? Entonces yo he hablado con él, que él sabe que no tienen por qué maltratar a las mujeres, ya que él mismo, él ha visto que no sigue esa cadena, que la rompan, ¿no? Porque darle un maltrato, yo le digo a él, si vos le pegas a una mujer es como que le estés pegando a tu mamá. Entonces, uno lo que tiene que dialogar. Si hay maltrato y eso, no, usted va a caer preso y ya queda tranquila, mi hijo. Entonces hay que dialogar, si hay problemas mejor, los vemos
me voy por otro lado. Comencé por mi casa a enseñarle a mis hijos a que ellos supieran de que a una mujer no se le da violencia. Ponerle ejemplo a lo que nosotros sufrimos, que ellos sufrieron porque ellos miraban eso, esa violencia. Entonces yo les enseñé a ellos, hoy tienen sus parejas ellos, y yo les digo siempre, nunca toquen a una mujer, porque a ustedes no les gustaba que a mí me tocara su papá, a pesar que ustedes estaban pequeños, porque cuando yo me separé del papá de mis hijos, mi tierno tenía 4 años, y él recuerda todo eso, él lo recuerda todo. Estas son sus reflexiones para todas las mujeres. Le recomiendo a las mujeres que sigan las reglas, la ley que está ahorita 779, que no se dejen maltratar, que no dejen que los hombres abusen de ellas, que hagan valer sus derechos como mujer. Mi reflexión a las madres, que cuando vean a sus hijos que están recibiendo violencia, más bien apoyarlas, no darle la calle, porque hay madres que le dan la calle a las hijas. Sí, yo te dije, porque bruta, te pasó eso, ahora resolve el problema vos en la calle. Yo no te puedo agarrar con todo ese monerío que vos venís. Entonces yo apoyo a mi hija y así yo espero que muchas mujeres apoyen a sus hijas, que las aconsejen, que le platiquen que la violencia no deja nada. Es lo único que yo puedo decir porque yo apoyé mucho a mi hija y yo le agradezco a mi Dios que me ha dado esa paciencia, a los organismos que me apoyaron para salir de esa violencia que yo viví.